Bueno, muchísimas gracias por la participación en este encuentro. Con el título de Men are Obstructors, los hombres son obstructores, voy a referirme a un closet drama que fue publicado en 1688, que se llama The Convent of Pleasures, el convento de los placeres, obra de la duquesa de Newcastle, Margaret Cavendish. Esta fantasía relaciona la experiencia del placer y del saber femeninos con el retiro, una práctica conventual del siglo XVII. En otras palabras, esta obra va a poner en relación la autorrealización femenina con la sustracción al orden social masculino. Pero además, la trama de enredos de esta comedia ilustra las teorías de la autora sobre la naturaleza, porque esta autora fue esencialmente una científica, y además apunta a impugnar las concepciones del mundo social derivadas de las ideas científicas imperantes con las que ella discutía. En otras palabras, el convento de los placeres se imagina una reclusión voluntaria en la que las mujeres logran, gracias a esa reclusión, superar los obstáculos para el placer y también consiguen relacionarse con la naturaleza más allá de los condicionamientos del mecanicismo y de antivitalismo que eran característicos de la ciencia moderna. Bueno, Margaret Cavendish, su autora, vivió entre 1627 y 1674. Y ella escribió literatura, filosofía, pero sobre todo, insólitamente para una mujer de sus tiempos, libros de ciencia. Y a esta vocación le debió, en gran parte, su fama de extravagante. Ella no se limitó a la divulgación científica, sino que se opuso con sus doctrinas al statu quo epistémico moderno. Actualmente es reconocida por una novela que es considerada pionera de la ciencia ficción, The Blessing World, de 1666, El mundo resplandeciente. Su feminismo y sus preocupaciones por la condición de las mujeres ya fueron destacados por Virginia Woolf. La pieza a la que voy a referirme se centra en la decisión de su heroína, de Lady Happy, Lady Feliz. Todos los nombres son alusivos, ¿no? Esta dama, que es joven, bella y virtuosa, cuando muere su padre y hereda, decide evitar los dolores físicos y emocionales de convertirse en una esposa. Entonces se enclaustra con otras 20 vírgenes y viudas en un convento que está colmado de comodidades. Ella lo caracteriza como a place for freedom, un lugar para la libertad. Se les une una princesa, una bella princesa, de quien se enamora Lady Happy. Estas dichosas enclaustradas sacan de circulación sus cuerpos y sus posesiones ante la furia de sus pretendientes. De este apartamiento deviene el placer, porque del placer los hombres son los obstructores. Específicamente se trata de un placer que, si bien no se nos caracteriza muy claramente en la obra, se nos dice que es inaccesible y hasta inconcebible para los que están posicionados en el patriarcado. Hay dos personajes, dos virtuosas damas casadas, que sienten curiosidad por la felicidad del convento, y se les explica que aquellos que viven más allá de sus muros no pueden ni siquiera imaginarse sus delicias. Bueno, el desenlace en tono de comedia es que la princesa resulta ser un príncipe disfrazado, que se casa finalmente con Lady Happy, una conclusión que aparentemente favorece a la tradición. Esta obra fue publicada en 1668, pero había sido escrita como 15 años antes, cuando Cavendish vivía en Francia como dama de compañía de la reina en el exilio. En estos tiempos, el protectorado había cerrado los teatros británicos y los promonárquicos fieles escribían esta forma teatral, los closet dramas, dramas de closet, dramas de armario, en honor a los días de la nobleza, porque extrañaban el teatro, característico de los tiempos anteriores. Así esta obra fue pensada para ser leída y su forma entonces constituye un distintivo de pertenencia social. Sin embargo, por la actividad de sus protagonistas, el convento de los placeres, así como otras obras de Cavendish protagonizadas por mujeres, se han considerado precursoras de la dramaturgia de la Restauración. Pero a diferencia, por ejemplo, de Evelyn Campo o del Female Academy, donde Cavendish defiende explícitamente la actuación pública de las damas, esta pieza está más bien consagrada a satirizar los ámbitos religiosos, al unir la sabiduría
no con el ascetismo, sino con el placer. Bueno, en esta obra, la sustracción al orden social no es solamente una autorrealización, sino que reviste un genuino carácter político. Cuando es conocido el retiro de Lady Happy, hay un personaje masculino que declara: la tienen que persuadir para que salga, por el bien del Commonwealth. Así, este ámbito ficticio, exclusivo para las mujeres, representa un desafío al orden político prevaleciente y constituye una suerte de estado de naturaleza pacífico, que no ha sido alterado por la beligerancia de los hombres. En su obra más explícita de reflexión sobre la condición social femenina, que son las Female Orations, una serie de discursos sobre la situación del género, Cavendish dice que las mujeres no forman parte del orden social, no tienen los derechos del Commonwealth, y que a su vez ellas tampoco pueden considerarse súbditos porque no han emprendido la guerra de todos contra todos. En esta obra ella señala que la posible pertenencia de las mujeres al mundo social se lograría exclusivamente asociándose entre sí. Esta sería la forma de unión que les permitiría lograr la libertad, pero que la condición de esta libertad sería no imitar las costumbres de los hombres. Bueno, el convento de los placeres entonces fantasea un insólito proceso de emancipación y lo desarrolla por medio de varios recursos, y uno de ellos es una convención frecuente en el drama isabelino, especialmente en Shakespeare, a quien Cavendish admiraba. Esta convención es el teatro dentro del teatro. En la obra encontramos dos series de breves escenas en las que las enclaustradas son tanto público como actrices. La primera de estas series, que está en el acto tercero, son estampas que muestran la sujeción y la miseria femeninas en el mundo social. Mujeres abandonadas y explotadas por borrachos y vividores, la esposa de un jugador, una madre cuyo hijo ha muerto, otra que gime en trabajo de parto, la comadrona que cuenta cómo falleció en ese trance, madres que lamentan perdiciones de sus hijos. Bueno, en una sola escena aparece un hombre. Está resuelto a poseer una mujer, aun si ella se opone. En el acto siguiente, como contraste, hay dos escenas que exhiben la libertad del retiro placentero y la libertad del amor. En esas escenas actúan Lady Happy y su amada princesa, disfrazadas como pastor y como pastora, en la primera de ellas, y en la segunda como Neptuno y una sirena. En estas escenas, el devenir social y sexual de las protagonistas está inmerso en un discurso sobre el conocimiento de la naturaleza, en un discurso que proclama la vida en armonía con ellas. Porque estas amantes establecen su vínculo en virtud de su empatía y su respeto con el entorno. Por eso su amor es natural. A nosotros nos interesa que la reiterada invocación a la categoría de lo natural tiene que ver con que Cavendish, como filósofa, se interrogó por la relación del saber con la naturaleza y por los límites del conocimiento humano de la misma. Sobre todo, lo que ella cuestionó es el poder de los hombres sobre la naturaleza. Ella dice que el hombre no es más que una parte de la naturaleza y que luego no le corresponde tener un poder absoluto y supremo. Bueno, en el prefacio de su obra científica de mayor envergadura, Las observaciones sobre filosofía experimental, en castellano que no está traducida, ella desarrolla en este prefacio su perspectiva de cómo debe ser encarado el conocimiento, y esta perspectiva ha sido caracterizada como una suerte de modestia epistemológica. Pero no se trata de un escepticismo, sino que Cavendish simplemente se opone a lo que ella denomina la razón destructiva. Esta razón destructiva consiste en una perspectiva de la naturaleza que no la respeta, y ella le contrapone un acercamiento más empático. Un acercamiento que no renuncia a la discursividad, pero que reclama más bien la plasticidad del ingenio que el dominio de la razón. Después del prefacio, en las observaciones encontramos una invocación a los académicos, y allí Cavendish habla de la cuestión del saber femenino y apunta a invertir la retórica convencional científica. Ella celebra a las mujeres como defensoras de la naturaleza
y afirma que son quienes poseen el ingenio natural para comprenderla. Como científica, Cavendish fue una crítica del statu quo temprano moderno. Cuestionó tanto sus bases ontológicas como sus modalidades de conocimiento. Ella cuestionaba, desde la perspectiva de lo experimental, que se confiara en los sentidos sin la justa rectificación por parte de la razón. Los numerosos estudiosos de la producción de Margaret Cavendish en filosofía natural, de los cuales la más importante es la que lo inició O'Neill, que estableció la edición de las observaciones y la interpretó de una manera clásica, coinciden estos estudiosos en subrayar dos rasgos sobresalientes de su pensamiento, entre otros, pero yo voy a destacarlos porque son los que tienen que ver con nuestra obra de teatro. Por un lado, encontramos el vitalismo de Cavendish, su idea de una naturaleza viva y animada. Y por otro lado, la doctrina vinculada con este vitalismo de la automoción y de la libertad intrínseca de las sustancias, una doctrina distinta del mecanicismo moderno. Cavendish considera la naturaleza como un cuerpo entero, una totalidad viva que no se compone de partes, o sea que ella destaca su integridad. En contra del mecanismo del lado de Descartes y de Hobbes, donde no puede haber causa de movimiento sino por actos de fuerza corporal, el vitalismo de Cavendish concede libertad de automovimiento a todas las sustancias. Así, esta autora, la duquesa, se opuso a la cinética estricta, que lo que planteaba era medir las acciones infinitas de la naturaleza de acuerdo a la regla de un cierto tipo particular de movimientos, porque para ella el movimiento tiene variedades infinitas, que son irreductibles a una sola variedad. La materia de Cavendish, que es automoviente, que es cambiante, que es infinita, presenta todas las variedades y cambios en sus producciones que proceden de cambios de movimiento, tanto en la naturaleza en general como en las cosas naturales en particular. Leo una cita muy importante de las observaciones. Ella dice: la naturaleza no es más que un cuerpo, enteramente sabia y conocedora, que ordena sus partes automovientes con facilidad y comodidad, viviendo en placer y gozo, con infinitas variedades y curiosidad. Nosotros comprendemos que una materia comprendida de manera semejante no puede ser el objeto de los estándares de observabilidad, exactitud cuantitativa y homogeneidad que la ciencia masculina de la época proponía como reglas. En lugar de tener una dicotomía entre dos tipos de sustancias, una activa y otra pasiva, Cavendish propuso entonces diferencias de grados de automovimiento de la misma materialidad. Estas diferencias estaban acompañadas por grados de razón distintos también y por grados de sensibilidad distintos, en dirección contraria a la división cartesiana entre mente y materia. Ella, en vez de eso, asimiló la materia, en general, al principio activo, en virtud de atracción y repulsión de sus partes. Como consecuencia de esta perspectiva de la materia, la renuencia de Cavendish al mecanicismo implica entonces rechazar, por un lado, la idea de libertad como mera ausencia de impedimentos externos para el movimiento, como así también rechazar la exclusividad de que solamente las fuerzas exteriores puedan ser las causas de los movimientos. Como señalan varios de sus comentaristas, entre ellos Acevedo Zapata, el principio del desplazamiento mecánico había informado las concepciones de la sociedad de la época, más específicamente de la interacción de hombres y mujeres. La tesis mecanicista de que la materia es inerte estaba relacionada con la dicotomía activo-pasivo. Si la fuente del impulso social se podía explicar únicamente en función de la fuerza ejercida sobre un individuo en particular, aquellos que podían ejercer esta fuerza eran necesariamente los hombres, mientras que los receptores pasivos del movimiento social eran necesariamente las mujeres. Frente a esta consecuencia, y también por razón intrínseca de sus doctrinas, Cavendish defiende una causación que implica que la naturaleza no está regida por leyes mecánicas, sino por su propia y sabia ley, y que cada criatura tiene sus propias leyes que admiten regularidades o irregularidades,
y además sostiene que estas irregularidades no son defectos. En las observaciones, entonces, sobre filosofía, cada parte de la naturaleza tiene un margen de libre determinación y la causa permite cierto margen de elección al efecto. Cuando Cavendish habla de la naturaleza de las personas, específicamente, dice que las determinaciones de otros agentes, en este caso, son solo parciales. Y la conclusión que nos interesa es que ella dice que siendo las mujeres parte de la naturaleza, ellas pueden ser irregulares. En otras palabras, pueden elegir qué reglas de la naturaleza van a seguir. Estas afirmaciones de Cavendish desembocan en las observaciones en toda una teoría de la autocreación de la identidad sexual. Esta obra culmina la parte relativa a la naturaleza de la determinación en las mujeres, explayándose sobre su propia condición, la propia condición de la escritora, como una condición híbrida. Y esta condición híbrida de elegir qué reglas genéricas en cada caso seguir, si bien está desarrollada en la parte científica de Cavendish de esta manera en relación con el movimiento en general, la encontramos en toda su obra, aún la literaria, constituyendo un auténtico tópico. En el Convento de los Placeres, aunque es una obra temprana, encontramos entonces un tratamiento satírico de los roles genéricos y más aún, encontramos una conclusión que reflexiona, aunque sea de una manera lúdica, aunque sea de una manera irónica, sobre los marcos categoriales que albergan los roles genéricos. Como yo señalaba hace un rato, la obra parece terminar conforme a la tradición. Y se ha dicho muchas veces que es muy parecida a Medida por Medida de Shakespeare. En ambas obras, las heroínas, que estaban enclaustradas, se casan con personajes que les han ocultado su identidad. Pero en la comedia de Shakespeare, el duque se disfraza con la ropa de otro hombre y le ordena a Isabela que se case con él. Le dice, dame tu mano y dime que serás mía. Mientras que el príncipe de Cavendish logró casarse haciéndose pasar por princesa. Este matrimonio podría interpretarse como la continuidad afectiva por sobre la disrupción identitaria del género. Esto nos permitiría entender a este desenlace más bien puesto en relación con el resto de las ideas de Cavendish. Por un lado tenemos las consideraciones numerosas en su correspondencia y en otras obras sobre las condiciones del matrimonio favorable, donde ella siempre insiste en que el matrimonio favorable es el que estimula el placer y el saber femeninos. Pero por otro lado, la autodeterminación de la identidad está vinculada con que el personaje masculino del Convento de los Placeres transgrede las normas para satisfacer la fantasía de Lady Happy, pero más aún, cómo el amor de Lady Happy afirma su libertad frente a las polaridades de género. La escena final, la conclusión de la obra, tiene un epílogo, que es la forma de conclusión frecuente en este estilo. Estas formas de conclusión de los epílogos generalmente apuntaban a orientar la reflexión del espectador sobre la obra, y en este caso no está a cargo de ninguno de los personajes que aparecieron anteriormente, sino que quien pronuncia el epílogo es el bufón imitador, el mimic. Este personaje hace un discurso final, un epílogo disparatado, donde no solamente se burla del matrimonio, sino que se burla del discernimiento social de las convenciones genéricas y de naturalizar las mismas en base a rasgos corporales. El bufón imitador se presenta equiparándose con el esposo de Lady Happy, quien ha imitado a una princesa. Y también se declara un tonto porque está casado, ya que el matrimonio es hacer un tonto pero de a dos. Seguidamente, el mimic se despacha con una parrafada absurda en torno a la posesión de it. I have it, I have not it, have I it. En la literatura temprano-moderna, la palabra it es usada eufemísticamente para designar los órganos sexuales. Se trata entonces de una broma, pero también es una recreación del problema del conocimiento. Porque así como en la filosofía natural de Margaret Cavendish se cuestiona la fiabilidad de lo empírico cuando no está corregido por el razonamiento, en esta obra
los sentidos y las taxonomías derivadas del ejercicio sensorial no son suficientes para distinguir un príncipe de una críptida. El bufón termina con un lugar común en la sociedad erudita del siglo XVII, acerca de la vanidad de las palabras, que son nada, que son aire, que son aliento. Es significativa esta despedida de la obra, porque Margaret Cavendish es una autora que reflexionó con suma seriedad y con mucha precisión sobre las categorías filosóficas, sociales, religiosas e incluso naturales que sostienen las cuestiones genéricas. Pero esta despedida en tono irónico quiere decir que esta obra ridiculiza esas categorías y los marcos visuales que las comprenden, porque su objetivo es simplemente establecer una fantasía, una simple fantasía, de sustraerse al dominio patriarcal.